En muchas ocasiones es más terrible el daño que provocan los amigos del narcisista por hacerle el juego a éste que los causados por el propio sujeto trastornado. El narcisista sabe escoger y manejar a las personas que le rodean y que actuarán como ejecutores de sus deseos y de esa manera infligir aún más daño a la víctima. Y lo que es peor, en muchas ocasiones salir él, el narcisista, indemne de la acusación de crueldad que caerá en esas personas que lo rodean. Se ha puesto últimamente de moda la expresión de monos voladores para denominar a esos individuos que le hacen el juego al narcisista acosando a la víctima. Monos voladores es una expresión coloquial anglosajona para referirse a quien en una relación de abuso narcisista ayuda al agresor a atacar a la víctima. En términos más profesionales, también se conoce a este rol como apáticos, no porque no tengan sentimientos, sino porque no los manifiestan cuando acosan a la víctima. Su papel es esencial en el juego de los narcisistas, psicópatas, sociópatas, ya que validan su versión en la historia, ejecutan las órdenes del abusador y le permiten aparecer como una persona inocente del abuso y el daño que se le provoca a la víctima. Hemos de entender que la violencia que se produce en muchas ocasiones en un entorno social, en donde el abusador prefiere no implicarse en el acoso a la víctima y dejar que sean otros quienes hagan su trabajo. La violencia se produce en un contexto donde es probable que el agresor se encuentre en una posición de poder social frente a la víctima. Y aunque nos cueste reconocerlo, existen muchas figuras facilitadoras de la violencia, ya sean de una forma activa o pasiva. El motivo real que lleva al mono volador a actuar contra la víctima, ya sea en forma de agresión directa, agresión pasiva, cotilleos, murmuraciones, maledicencias, es que se cree la versión del agresor. Pero también suelen añadirse otros factores, como la posibilidad de ascenso social, evitar convertirse en víctima, etc. Pero, en realidad, ¿cómo se comporta un mono volador? Básicamente realizan el trabajo sucio del agresor. Por un lado, muestran el apoyo incondicional al agresor, desacredita la versión de la víctima real, se dedica a esparcir rumores sobre ella, colabora en la recopilación de información obsesiva sobre ella. En contextos laborales, políticos o activistas, votará siempre a favor del agresor y siempre en contra de la víctima. Mostrará una lealtad infinita hacia el agresor. La expresión mono volador proviene de la película El Mago de Oz, donde la bruja mala del oeste no ejerce directamente la violencia, sino que envía a sus sicarios a secuestrar a Dorothy y a su pandilla. Algunos ejemplos claros de esta figura del mono volador se recogen con frecuencia en la cultura popular más allá del propio origen. Por ejemplo, los ya citados monos voladores que siguen las órdenes del Mago de Oz, Jimbo y Kearney que acompañan al abusador Nelson en la serie Los Simpson, las hienas que acompañan a Scar en la película El Rey León. La verdad es que en la cultura popular existen muchos ejemplos. A mediados del siglo XX hubo un tema crucial en la investigación de la psicología social. ¿Cómo pudo ocurrir el ascenso del nazismo y el holocausto judío? ¿En qué grado participaba la sociedad civil de esta masacre? Se podría entender las ganancias que tenían los mandos superiores, pero los funcionarios intermedios o los que se encontraban en la parte baja del escalafón, ¿por qué seguían las órdenes de los jefes nazis? Stanley Milgram realizó en los años 60 un conocidísimo estudio acerca de la obediencia a la autoridad, donde se le pedía a unos estudiantes que procedieran a dar descargas eléctricas a un sujeto y se le insistía que era por el bien de la ciencia. El experimento, por supuesto, era simulado y el paciente era un actor que simulaba recibir una descarga eléctrica. Comprobaron que la mayoría de los estudiantes no dudaba en absoluto en dar descargas eléctricas al sujeto en estudio siempre que se le hubiera justificado de forma convincente y por parte de un profesor con autoridad que le indicaba que era por el bien de la ciencia.
Milgram explicaba sus resultados por dos factores: la teoría del conformismo y la cosificación. La teoría del conformismo describe la relación fundamental entre el grupo de referencia y la persona individual. Un sujeto que no tiene la habilidad ni el conocimiento para tomar decisiones, particularmente en situaciones de crisis, transferirá esa responsabilidad de la toma de decisiones al grupo o a su jerarquía. El grupo sería el modelo de comportamiento de la persona, como en este caso lo es el narcisista para sus monos voladores. La segunda es la teoría de la cosificación, donde, según Milgram, la esencia de la obediencia consiste en el hecho de que una persona se mira a sí misma como un instrumento que realiza los deseos de otra persona y, por lo tanto, no se considera a sí mismo responsable de sus actos. Una vez que esta transformación de la percepción personal ha ocurrido en el individuo, todas las características esenciales de la obediencia ocurren. Este es el fundamento del respeto militar a la autoridad. Los soldados seguirán, obedecerán y ejecutarán las órdenes e instrucciones dictadas por los superiores, con el entendimiento de que la responsabilidad de sus actos recae en el mando de sus superiores jerárquicos. Estas dos teorías encajarían perfectamente con el comportamiento de los monos voladores ante el narcisista cuando lo situamos en un contexto de poder donde se ejerce la violencia. Así pues, los subalternos que siguen a su jefe para hacer bullying a una compañera de trabajo, los alumnos que siguen a la persona popular del instituto para hacer bullying a un compañero, los mismos miembros de la familia que desacreditan a la víctima de la violencia de género o contribuyen al gaslighting. Todos ellos estarían siguiendo una autoridad, en este caso la del narcisista agresor, y no se considerarían responsables de sus actos. Pero, ¿cómo saber si tú estás siendo usado como mono volador por un narcisista? Si sientes una rabia repentina y te encuentras claramente posicionado en una historia de conflicto que alguien te ha contado, incluso cuando no tienes ninguna prueba de que la historia es verdad. Encuentras que dedicas mucha atención y recursos emocionales a los problemas de esa persona, sus enemigos son tus enemigos y otra vez sin pruebas. Te reconoces utilizando las mismas palabras y expresiones que el supuesto narcisista te ha dicho. A veces incluso siguiendo estrategias que ese supuesto narcisista te ha sugerido. Te sitúas en medio de una historia fea, aunque sea como un personaje secundario que no estás cuestionando. En esos casos, en esos conflictos, está muy claro cuál es el escenario ganador y cuál el perdedor. Pero, ¿cómo podemos evitar ser utilizados como monos voladores por un narcisista? A menos que tengas la absoluta certeza de que la historia que te está contando esa persona es verdad, en ningún lugar o nunca debes tomar parte. Si se trata de un problema grave, hay otras instancias más adecuadas para resolver ese conflicto. Piensa de manera crítica. ¿Encajan las historias? ¿Quién gana y quién pierde con esta historia? Desarrolla la empatía y ponte en el lugar de la víctima. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Puedes preguntárselo? Responsabilízate siempre de tus actos. Piensa en las consecuencias de lo que haces o lo que dejas de hacer. ¿Y cómo afectará tu conducta a la otra persona? ¿Cómo te sentirías si alguien hiciera contigo lo que tú vas a hacer con esa otra persona? Sé consciente del papel que juegas en la relación de esa persona y no participes en el abuso que otro sujeto pretende perpetrar sobre la víctima. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.